Bueno, después lo conversaremos. Me molesta mucho el otro que está en la casa. Mejor me quedo cambiando esto. Ya. Habíamos dicho, estas son cosas que ustedes ya manejan respecto a la inmunidad innata. ¿Ya? Si no lo manejan del todo, repásenlo, porque no nos vamos a librar de esto. Y cuando hablamos de los componentes de la inmunidad innata, en cuanto a cantidad, ¿cierto? A variedad, es que es bastante compleja. Hablábamos de barreras, hablábamos de moléculas solubles, hablábamos de células y una gran variedad de células que cumplían funciones diferentes. Esto es la inmunidad innata. Cuando lo comparamos con la inmunidad adaptativa, en cuanto a participantes, de la forma más simplificada, podríamos resumir simplemente que estamos hablando de los linfocitos T, linfocitos B, como células. Y como componente soluble, los anticuerpos. Y se acabó la inmunidad adaptativa. Ok, avísenme y lo modifico, no hay problema. Que la animación jodió el... Sí, no la ven. Ya, entonces... eso es, en cuanto a participantes, es bastante pequeño. Ahora, si empezamos a hilar más fino, hay diferentes tipos de anticuerpos, hay diferentes tipos de células B, hay diferentes tipos de células T. Pero siguen siendo células T, siguen siendo células B, siguen siendo anticuerpos. ¿Ya? Así que por ese lado, esta parte es más simple. Bueno, generalidades. La respuesta inmune innata, si bien son cruciales para la defensa del organismo, no pueden garantizar protección. Sabemos que son un tipo de defensa que puede ser vulnerado. Y lo vimos en un gráfico, ¿verdad?, donde se mostraba que ante la ausencia de... que teniendo los componentes de del sistema inmune innato, aún así no era suficiente para contrarrestar procesos infecciosos en algunos casos. ¿Ya? Si bien es muy eficiente, es vulnerable. Carece de la flexibilidad necesaria, sabemos que es muy generalista, es muy generalista y por tanto burlarla no es algo tan complejo y así los microorganismos lo han entendido y lo han sabido aprovechar. Las características del sistema inmune adaptativo incluyen su capacidad de actuar automáticamente en respuesta a una invasión microbiana, generar una respuesta proporcional a la amenaza y mejorar esta respuesta con la experiencia, con el tiempo. A medida que más veces me veo expuesto a un mismo patógeno, mi respuesta en el papel, en la teoría, debiese ser mejor. Las respuestas inmunes adaptativas tenemos de dos tipos. Vamos a hablar de una respuesta inmune adaptativa mediada por anticuerpos, la cual denominamos inmunidad humoral. Esto también lo conversé en alguna clase previa. Generalmente cuando se habla de inmunidad humoral nos referimos a esta parte del sistema inmune adaptativo. ¿Ya? Si en algún lado dice inmunidad humoral y tú no sabes si es que se refiere a la adaptativa o la innata, normalmente se está refiriendo a la adaptativa. ¿Ya? Entonces, humoral se refiere a elementos solubles que están disueltos en líquidos corporales, por tanto no hay presencia de células como tal. Si bien fueron producidos por células, no son las células directamente las que están ejecutando la acción. Mientras que, y son para individuos invasores extracelulares. ¿Ya? Mientras que para los invasores intracelulares predomina la respuesta inmune adaptativa mediada por células, ¿ya? También denominada respuesta inmune celular. ¿Qué células? Las que ya hemos mencionado, pero principalmente linfocitos T. Para que se produzca una respuesta inmune mediada por anticuerpos o por células, o sea, humoral o celular, deben producirse una serie de pasos secuencialmente. El primer paso va a ser la captura y el procesamiento del antígeno. Ya, necesito percatarme de que existe algún agente patógeno presente, lo cual va a meritar una respuesta adaptativa. Una vez procesados estos antígenos, se transportan a la superficie celular. Ya, va a haber una célula
presentador de antígeno que va a reconocer un agente patógeno, lo va a digerir, lo va a destrozar y va a presentar en su superficie celular alguna parte de este patógeno. Y van a ser reconocidos estos patógenos por linfocitos portadores de receptores para estos antígenos. Cada receptor de antígeno es altamente específico y cada linfocito expresa solo una forma de receptor de antígeno. Es decir, cada linfocito es específico para solamente un tipo de antígeno, ¿ya? Por tanto, millones de células tienen el potencial de reconocer millones de antígenos. Es 1 a 1, ¿sí? Cuando nos enfrentamos, y lo vamos a ver, cuando nos enfrentamos a un antígeno que ya se presentó, la célula que es compatible con ese antígeno se multiplica y vamos a tener muchas células efectivas para un solo antígeno. Pero en la normalidad vamos a tener que cada linfocito es específico para un solo antígeno, ¿ya? No existe eso de que un linfocito pueda reconocer muchas cosas. Es 1 a 1. Ok. Presentación de antígenos. Si bien todas las células nucleadas pueden presentar antígenos, ¿ya? El término célula presentadora de antígeno es relativamente exclusiva para las células que se especializan en esta presentación. Estamos hablando principalmente de células dendríticas, ¿ya? Macrófagos y linfocitos B. Esa sería la población que denominamos como células presentadoras de antígeno, ¿ya? Reitero, el término presentadora de antígeno en realidad debería poder incluir a todas las células nucleadas, ¿ya? Pero en la normalidad, asumiendo que todas la pueden hacer, cuando nos referimos a una célula presentadora de antígeno, nos referimos a una que se dedica a hacer eso, ¿ya? Y dentro de ellas, las células dendríticas son por lejos las más eficientes en cuanto a presentación de antígeno, ¿ya? Además de que son las más eficientes en activar a los linfocitos T vírgenes. Macrófagos y linfocitos B también pueden funcionar como células presentadoras de antígeno, pero sobre todo los linfocitos TCD4 cooperadores previamente activados, ¿ya? Entonces, si pensamos en la presentación de antígeno y queremos diferenciar en quién tiene casi la exclusividad para activar a células T, ya vamos a hablar más detalle de ellas, para activar estas células T vírgenes, ¿cierto? Las naive que hemos mencionado, son las células dendríticas. Mientras que las otras, macrófagos y linfocitos B, consideradas como células presentadoras de antígeno especializadas, si bien son especializadas en presentar antígenos, no son tan eficientes para presentárselos a este tipo de células. Lo hacen principalmente a los linfocitos T tipo CD4. Y para que sea un TCD4 significa que ya pasó por una activación previa. ¿Ya? Va a quedar más claro en el transcurso de la clase. Porque de un linfocito T virgen, un linfocito T naive, van a surgir diferentes tipos de linfocitos T dependiendo de la presentación del antígeno. Por tanto, si ya tengo un subtipo de célula T, significa que esa célula ya fue activada y ya reconoció algún antígeno. Por tanto, son reactivadas por estos macrófagos y linfocitos T. ¿Se entendió eso? ¿Sí? No sé cómo tomarme el silencio, muchachos. Vi algunas cabezas que asentieron, así que considero que sí. Las células dendríticas es el único tipo de célula cuya función principal es capturar y presentar antígenos. Se dedican a eso, es su labor. No sé si vieron 300. ¿Vieron 300? ¿No? Una película de guerra como troyana. ¿Sí? Y el emperador le decía a los soldados del ejército aliado, le decían como, ¿cuál es tu profesión? Y le decían, no, yo soy panadero, no, yo soy carnicero. Y él le preguntaba después a sus soldados, ¿cuál es su profesión? Y ellos decían, pelear, ¿cierto? Hacían un grito, pero en realidad se referían a que se dedicaban a eso. Ellos eran soldados. Esto es lo mismo. Si bien las células, los macrófagos y los linfocitos B pueden presentar antígenos, el símil de estos soldados que peleaban, siendo no especialistas en pelear, las células dendríticas se dedican de forma exclusiva a la presentación de antígenos. Esa es su única pega, son especialistas, 100%. ¿Ya? Y es la única, de nuevo, capaz de iniciar respuestas primarias, es decir, estimular, activar a linfocitos T vírgenes. ¿Ya? Naive. Las moléculas de las células presentadoras de antígeno unidas a su membrana sirven para activar a linfocitos T y esto se llama coestimulación. O sea, vamos a tener diferentes señales para poder activar al linfocito T y de hecho es fundamental que todas las señales estén
bien sincronizadas y activas al momento de la presentación del antígeno. Una cosa es la interacción con el antígeno, ¿sí? Y otra cosa son lo que se denomina coestimuladores, que son como receptores, no tengo la palabra exacta en este momento, yo me voy a acordar. Son receptores que están en la superficie de la membrana de la célula presentadora de antígeno y que igualmente van a interactuar con otros receptores presentes en el linfocito T, y de esta forma voy a potenciar la activación de esta célula. Y es esencial. Sin los coestimuladores no tengo una activación eficiente en los linfocitos T. ¿Ya? Las células presentadoras de antígeno también secretan citoquinas y acá están las 3 señales. Entonces tenemos 3 señales. Tampoco. 3 señales. La primera es la presentación del antígeno. Voy a borrar esto, voy a poner primero. Segundo va a ser la coestimulación. Y tercero van a ser las citoquinas.